frío que hace. Bienvenidos a un nuevo programa de Desorden Mundial. Hoy tenemos una nueva colaboradora. Lun, preséntate o algo. Pues, Vamos, eh, bueno, hoy vamos a eh, entrevistar a... Muy bien, Dani, ¿no le has dejado presentarse? Porque estaba en silencio. tengo que reaccionar más rápido, pero estar en directo con mucha gente, necesito un periodo de adaptación. Tú quita el mucha gente, porque son 2 personas los que estamos viendo. O sea, ahora mismo hay 3 espectadores y somos 4 personas. O sea, que hay alguien que no tiene puesto Twitch, ¿sabes? 4. Bueno, pues Bueno, somos nosotros 4. no, hombre, Yo no lo he puesto, no voy a mentir. O sea, que hay una 4ª persona. A lo mejor es Gabriel. Gaby No, Shakespeare, Gabriel está por ahí de Boy Scouts. Bueno, ¡Viva el vino! Está subiendo al monte o por ahí, bueno. como no, para empezar, Carol nos va a hablar de las batallas del volcán, aunque ya está un poco anticuado todo esto, pero bueno. Bueno, pero hay que hablar de ello. Es que sí. ¿Qué es un sábado de desorden mundial si no hablo del Un volcán? sábado feliz. Bueno, pues resulta que debajo de una casa se ha abierto una nueva fisura del volcán. O sea, de repente, tú imagínate que debajo de tu casa pues peta esto y sale muchísima lava. Entonces, nada, las imágenes, claro, todos los periódicos han subido la imagen de cómo salía la lava de la casa, porque ha sido impresionante. Por un lado. No habría gente Y en la luego- casa, ¿no? No, hombre, claro que no. No sé, a lo Pero si esto mejor... está súper controlado. Pero a lo mejor ha sido Sí en habría una un poquito zona... de vidilla en la noticia, pero no, tampoco hay mucha vidilla en la noticia, la verdad. Y luego, Hombre, bueno, llega a pasar eso que se abre dentro de la casa con gente dentro y ya no hay telediario durante una semana entera hablando de esa noticia, ¿eh? tal cual, y se hace un especial volcán de La Palma y se cargan el corazón de los sábados, seguro, siempre lo hacen. Bueno, También se han producido 27 terremotos en zona profunda, o sea que da un poco igual. Y nada, dicen eso. ¿Da igual? Sí, si no... o sea, sí que Entonces, importa, ¿para qué lo dicen? Si da igual. porque tiene que rellenar. Vale. Joder, no hay noticias. Y luego el volcán ha emitido material piroclástico incandescente por uno de los centros de emisión superiores. Pero nada, ¿Piroclástico? ya incluyen, dentro de la noticia ya incluyen la palabra habitual. O sea, esto es habitual. O sea, ya no hay ningún problema. Bueno, el aeropuerto sigue sin funcionar. Qué raro, otra vez. Otro día más para los habitantes de La Palma. La gente que está haciendo segundo bachillerato ahí. O sea, tú imagínate, estar estudiando entre los epígrafes que acaba de petar un volcán al lado de mi casa. Bien. ¿Desde cuándo Yo eres creo... defensor del gobierno en el directo? Bueno, sí, aparentemente soy el defensor del Partido Socialista. Pues tenemos que ponerle no, una etiqueta. yo no tengo nada que decir, creo que ha sido un error. Creo que además el Ministerio de Interior del gobierno es quizá el sector más conservador dentro de la coalición, incluso dentro del Partido Socialista. Tampoco creo que haya sido una decisión tomada al 100% por el gobierno. Estoy seguro que ha habido presiones de otras instituciones que van más allá del Poder Ejecutivo y simplemente creo que los trabajadores, los obreros han hecho lo correcto, han defendido sus derechos y toda represión va a tener sus consecuencias luego al nivel de voto y también a nivel de credibilidad. Simplemente es eso. Sí, o sea, tampoco tengo yo nada que añadir, o sea, me parece surrealista el hecho de que, bueno, pues las imágenes que hemos visto, ¿no? Lo de la tanqueta, o sea, no tiene ningún sentido. Y luego también, bueno, pues hemos visto también imágenes de, pues eso, ¿no? Lo del anciano que ha sido golpeado por la policía, etcétera. Y bueno, pues, como siempre, ¿no? Yo creo que no hacía falta tanta, digamos, tanta carga policial.
Yo tampoco tengo mucho que añadir. Bueno, yo Que creo que añadir, simplemente en que esta parte estamos me parece todos que de es la primera acuerdo. vez que pase. Entonces, o sea, lo siguiente es pues el acuerdo sindical al que se ha llegado, que es un acuerdo que se queda a medio camino, porque sí que revaloriza, vamos, sube los salarios, pues no llega ni a revalorizarse con el IPC. El IPC ahora mismo ha subido más del 3% y se sube solo un 2% los salarios. Y pues no se incluyen a las subcontratas y a otros ámbitos del sector que todavía incluso ellos siguen en huelga eh, pidiendo un convenio sectorial, ¿no? Y luego también se ha dicho desde el comité de huelga de la huelga, vamos, que en las votaciones se amañaron actas para que saliera que sí, puesto que los trabajadores muchos estaban en contra y pues los sindicatos no lo han llevado tampoco a una votación con los trabajadores, siendo, vamos, que han tomado una decisión en los despachos porque habían perdido el control de las calles, y para retomar el control de la lucha de clases es por lo que han llegado a este acuerdo, que aunque es una mierda de acuerdo, les permitía retomar el control de la situación y quedar bien. No sé qué opináis. No creo que hayan amañado los votos. Creo que siempre hay, siempre, siempre la resistencia en las huelgas se ve muy mermada dependiendo del grupo de obreros en el que estén. Obviamente hoy vamos a entrevistar justo al ejemplo contrario, en el que la resistencia fue estoica, pero no tengo la certeza de que esté amañada esas actas. Lo que sí que es obvio es que el acuerdo al que se ha llegado no es satisfactorio para los obreros, y obviamente es un paso positivo en comparación a lo que la empresa les ofrecía antes, pero no, obviamente no es lo que ellos querían. La empresa ofreció en principio un 1,5%. Yo dije ayer, o ayer no, el último programa, que ellos pedían un 3% y al final lo que se les ha otorgado es un 2%. Pero, sin embargo, era obvio, que iba a pasar esto, porque si no, con toda la represión policial y del Estado, no podían estar en huelga mucho más tiempo. Entonces, han tenido los sindicatos que llegar a un acuerdo que obviamente no es satisfactorio. Sí, yo también añadiría pues eso, que es verdad que es bastante difícil que haga una huelga, porque jope, hay que tener en cuenta que digamos que el camino fácil es seguir con tu trabajo, seguir y no luchar por los derechos del resto de personas y preocuparte simplemente por ti. Y decir, bueno, pues me llega más o menos el fin de mes, pues ya está. No me planteo nada más. Entonces me parece que, pues eso, cuando se hace una huelga y pues como la que vamos a entrevistar en la huelga, pues me parece bastante interesante y bastante, pues eso, difícil. A ver, dentro de que es algo difícil, yo creo que es que el problema no es solo el acuerdo, que es una mierda de acuerdo, que no recoge ni la mitad de lo que pedían los trabajadores, Vamos a decirlo de todo. sino que es que los sindicatos lo han hecho de forma no lo han acordado con la gente, no lo han acordado con los trabajadores, que es los que han estado luchando. Y los trabajadores, la mayoría, muchos de ellos, incluso se podría decir que casi la mayoría, estaban en contra de este acuerdo. Y si se incluye también a los que no pertenecen directamente a las empresas donde se ha acordado el convenio, eh, es decir, todas las subcontratas y otras compañías secundarias, esos trabajadores que no se ven afectados por esta mejora se han quedado vendidos, porque ahora su protesta está teniendo mucha menos repercusión.
pero ayer viernes siguieron en huelga y manifestándose, y ayer también hubo huelga de estudiantes contra la represión. Y pues eso. Sí, o sea, tampoco sé qué más añadir ante eso. Bueno, también apuntan por el chat, que es importante también resaltarlo, que sindicatos, nos referimos a los mayoritarios cuando hablamos de sindicatos, a comisiones obreras y UGT, porque la CNT y los sindicatos de allí del metal se han negado a aceptar Claro. este acuerdo. Bueno, y Sí. vosotros ¿creéis que ha sido realmente efectiva la huelga o no, Lun? A ver, ha servido para algo aunque sea muy pequeño, eso es mejor que nada, pero desde luego has llegado bastante más lejos y ya llegó probablemente por lo que tú dices, que es que no se ha hecho trabajadores, los sindicatos han ido por su cuenta un poco y no se ha hecho caso a los sindicatos más pequeños, lo mismo que has dicho tú, así que no tengo mucho más que decir yo tampoco, la verdad. Sí, o sea, sí que es verdad que se podrían haber alcanzado más cosas, ¿no? Por lo que hemos estado hablando. Pero bueno, al menos se ha hecho algo, o sea, que tampoco ha caído en saco roto del todo. Por la repercusión que ha tenido en la huelga, creo que es bastante decepcionante lo que se ha conseguido, ¿no? Con toda la repercusión, con todo el apoyo que ha tenido, con toda la gente que ha ido a las calles de Cádiz eh, en estos días, se podía esperar que se hubiera conseguido más. No sé si se han hecho las cosas de la mejor forma, y luego también siempre está el hecho de que cuando no consigues las cosas puedes culpabilizar, y además con razón, la represión y también los sindicatos mayoritarios, pero al final también se podría ver que se ha hecho mal desde los propios obreros que están en huelga. Yo no sé si han hecho nada, ningún error, no me parece, no creo que hayan cometido ningún error muy grave, y simplemente creo que se han hecho las cosas mal a nivel institucional. A partir de ahí, la gente que no esté de acuerdo puede seguir yendo a la huelga, y los compañeros que no vayan a la huelga, ahí se va a probar que el apoyo a perder el salario durante los días en el que no trabajaban realmente no era tan grande, simplemente era me salvo el culo yo, y luego cuando los compañeros lo necesitan me voy a trabajar y yo cobro mi sueldo. Bueno, ya tenemos a Ixone que es trabajadora de Tubacex y participó en la huelga e incluso estuvo en la organización de Tubacex en lucha. Entonces vamos a hablar sobre huelgas indefinidas, porque la huelga de Tubacex duró más de 7 meses. Ahora nos contará un poco cómo fue esa huelga y valoraremos también la de Cádiz. Hola. Hola, muchas gracias por venir al programa. Hola. Bueno, quería empezar en orden cronológico, ¿no? Primero hablando de vuestra huelga en Tubacex y luego pasar a hablar por qué habéis ido a apoyar a Cádiz. Entonces, para empezar, quería saber cuándo y por qué decidisteis ir a una huelga indefinida para evitar el ERE. Bueno, antes de la huelga, en el verano anterior en el verano del 2020, nos dijeron que o había una rebaja en nuestras condiciones laborales o que iban a plantear despidos. Nosotros a una multinacional como Tubacex le dijimos que no íbamos a aceptar ninguna de las dos, puesto que años anteriores había tenido beneficios y estaba aprovechando la coyunturalidad del COVID pues, para despedir a gente, para que pues, esta gente que está mandando en Tubacex pudiese seguir engordándose los bolsillos.
como no accedimos a ese chantaje, en febrero nos presentan un ERE y en principio nos dice que va a haber 150 despidos. Al final esa lista se quedó en 128 personas despedidas. Y cuando ya nos dicen, cuando empezamos a entrar en ese periodo de consultas del ERE, pues decidimos ir a la huelga, pues porque era un despropósito, no entendíamos que Tubacex tuviese que despedir a nadie, porque incluso nosotros estamos viendo todos los días en las plantas qué productividad tiene y demás, entonces decidimos ir a una huelga indefinida. ¿Cómo ha ido sucediendo todo? Pues bueno, pues al principio nadie se hacía eco de nuestra noticia, luego al día 12 de huelga indefinida nos pegaron palos la policía autonómica de aquí y ya se empezó a hacer un poco se empezó a escuchar nuestra lucha, nuestras reivindicaciones. El día 15 de abril, se hicieron efectivos los despidos y luego tuvimos 2 juicios. Esos 2 juicios, porque digamos que Tubacex es una multinacional, pero en este valle tenemos como 2 empresas del mismo grupo, que son Acerálava y Tubacex. Entonces tuvimos los 2 juicios y el día 6 de julio sale la sentencia de que esos EREs son nulos. Aún así, la empresa sigue con su intención de seguir haciendo daño y dice que a esas personas que deben ser readmitidas no las va a readmitir. Por lo tanto, decidimos seguir de huelga. Al final, seguimos de huelga, ellos no nos plantean otro ERTE y cuando ya ven que la situación para ellos está siendo insostenible, pues empiezan a llamar al gobierno vasco para que haya, digamos, una mediación entre los sindicatos, la empresa y gobierno vasco. Total, que al final no readmiten, se llega a un acuerdo y volvemos a trabajar. Y llevamos trabajando, bueno, no todos, porque dentro de esas personas despedidas seguíamos cobrando el salario de la empresa como si estuviéramos trabajando, pero no nos han reincorporado todavía. Nos van a reincorporar a partir del día 1 de diciembre. Y un poco ese es el resumen, mucho resumen, porque fueron 236 días de huelga y ha sido un resumen muy resumido. Y claro. Sí, perdón. Pregunta. Si vosotros al principio creíais que iba a durar tanto tiempo la huelga, o sea, no, 8 meses. No, de hecho, Tubacex siempre ha sido una plantilla bastante, no voy a decir un poco individualista, un poco, ¿no? Pues que no habíamos conseguido nunca esa unión entre trabajadores y trabajadoras, el comité siempre había estado también muy dividido, entonces no, para nada pensábamos, pero pensábamos que iba a ser cosa de 20 días o algo más. Claro, la empresa también, yo no sé si habrá sido gracias al dinero que le hayan podido pasar pues desde otros entes, digamos, tampoco pensábamos que iban a ser capaces de aguantar tanto sin producir, porque sabíamos que tenían pedidos y sabíamos que les urgía empezar a producir. Entonces ha sido un pulso. Ellos también pensaban que nos rendiríamos antes, pues porque al final la gente necesita trabajar, necesita dinero y bueno, nos hemos ido buscando un poquillo, ¿no? Nos hemos ido sacando las castañas del fuego. Sí que hay 2 sindicatos, el ILAB, que tienen caja resistencia propia, pero luego veíamos la necesidad, ¿no?, de que esa gente que no está afiliada o que está afiliada a otros sindicatos que no tiene caja resistencia pudiera resistir. Entonces empezamos pues con una caja solidaria que le llamábamos, empezamos con un poco de merchandising, la gente del Valle hacía aportaciones, tanto comercios como personas individualmente, pues para esa gente que no podía recibir dinero de sus cajas de resistencia pudiera cogerlo de ahí. Una vez que la empresa, claro, ya te estoy hablando en julio, que llevamos 5 meses, eso es 5 meses de huelga. ¿Eso era suficiente para sobrevivir sin recibir ningún salario? Sí, pues porque al final, bueno, a ver, suficiente. Pues no, ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal, verdaderamente mal. Pero bueno, se hizo un buen colchón y la gente que necesitaba dinero no se le pedía o sea, no tenía que justificar por qué necesitaba el dinero. Iba a la caja, pedía y se le daba. Y se hizo un buen colchón. Entonces, toda aquella persona que quisiera recibir de esa caja podía hacerlo. Y luego, en julio, lo que decidimos es, como las personas que éramos despedidas íbamos a estar cobrando el salario de la empresa, pero sin entrar a trabajar, y
pues decidimos hacer un bote común de la gente despedida aportando su salario y que luego aquella gente que no tuviera caja de resistencia o que no llegara, poder apuntarse a recibir. Pues imagínate, X despedidos y despedidas hacían su aportación del salario, vamos a poner 50 personas y recibían 90. Pues de ese salario de esas 50 personas se dividía entre 90 y todo el mundo recibía partes iguales. Entonces, nos hemos ido sacando un poco las castañas del fuego para poder ganarle el pulso a una multinacional como es Tubacex. Y no sé si tenéis alguna... ¿Cuándo llegasteis a un acuerdo con la empresa? También se levantó polémica porque había un aumento de la jornada. ¿Esto os compensaba aceptar este acuerdo aunque se aumentara la jornada, o no sentó muy bien que se aceptara esto entre algunos trabajadores? No sentó muy bien entre algunos trabajadores y trabajadoras. De hecho, ese acuerdo se firmó por mayoría del comité. El comité lo forman 5 sindicatos y lo aceptaron 3. Hubo otros 2 sindicatos, uno de ellos al que pertenezco yo, que es LAB, que no aceptábamos esa propuesta, ese acuerdo. Para empezar, porque cuando el Gobierno vasco nos presentó ese acuerdo, nosotros entendíamos que era un punto de partida, no un punto y final. Entonces, lo que decíamos es que era momento de empezar a hablar con la empresa. Otros sindicatos entendieron como punto y final y luego, sin embargo, un día más tarde, unas horas más tarde, nos encontramos con que la empresa hace todavía a esa propuesta de preacuerdo otras incorporaciones todavía más lesivas para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, no todo el mundo estuvo de acuerdo, no todos los sindicatos estuvieron de acuerdo, pero bueno, fue una mayoría del comité la que aceptó ese acuerdo. Desde luego no estábamos de acuerdo, pues porque había un aumento de jornada, pues porque nos iban a congelar el IPC y sabemos que ahora mismo el IPC está alcanzando unos estos pues estratosféricos, ¿no? Que no se veían desde, pues no sé si desde nunca. Entonces entendemos que el dinero no era una excusa, no era un motivo para decidir entrar. Había algunos que utilizaban la excusa de decir es que si no vamos a cerrar la empresa, y bueno, a esa gente pues se le intentaba explicar que una empresa no la cierran los trabajadores que están en huelga. La empresa la cierran los que mandan en ella, los directivos, la dirección o los que gestionen esa empresa. Entonces, sí es cierto que bueno, ahora que hemos estado en Cádiz, pues vemos que la diferencia es abismal. Sí, también es verdad que nosotros somos una empresa con 800 trabajadores, ahí son en el metal pues entre 20 y 25.000, entonces no es posible, ¿no?, hacerle frente a tanta gente con una huelga así y menos de tantos días. Pero sí que hubo gente que entró, pero muy poca. Había otra gente que decía que aunque tuviera la necesidad de entrar o aunque quisiera entrar, decía que no iba a entrar hasta que no se solucionara el conflicto. Ya que has sacado lo de Cádiz, ¿por qué habéis decidido ir a Cádiz a apoyar a los trabajadores de allí? Jolín, estábamos escuchando por la radio, ¿no?, que llevaban X días de huelga, intentamos informarnos un poco por encima de qué era lo que estaba pasando. Al final es lo que dije allí también. Jolín, la gente parece como que se está levantando, ¿no? Que está viendo ya, yo estoy viendo el hartazgo de la gente, huelga aquí, huelga allá, también hay aquí al lado de Valencia también acaban de empezar una huelga indefinida. O sea, nosotros estábamos viendo, ¿no?, pues que realmente estaban teniendo problemas, que tenían problemas con el convenio, pero luego también cada empresa sus problemas propios individuales o sus propios problemas. Entonces dijimos, esta gente lo está pasando mal, nosotros hemos recibido un montón de ayuda externa para esa caja solidaria de la que hablábamos, ¿por qué no hacemos algo para que esta gente, ¿no?, pueda resistir en la huelga? ¿Por qué no hacemos una colecta de dinero entre la plantilla de Tubacex y vamos y estamos allí con ellos, nos cuentan un poco más cuál es su problema? Nosotros, después de haber estado 236 días de huelga, pues quizás les podamos dar alguna ayuda, alguna idea, de cómo lo hemos vivido nosotros y si les pudiese servir para ellos, para su lucha. Y como había gente, entre ellas yo, que todavía no estamos siendo reincorporadas al trabajo,
dijimos, ¿y por qué no vamos a aprovechar esto pues para ir allí, a apoyarles? Porque al final parece una bobada, pero cuando diferentes luchas se unen, es como que todo tiene más eco, ¿no? O todo se oye más o todo se difunde más. Y si podemos hacer que gente de aquí también pueda pues, aportar individualmente dinero a la caja de resistencia que pueden tener allí y demás, decimos, ¿y por qué no? Entonces, al final es lo que digo, luchas hay muchas y yo creo que empieza a haber un poco de conciencia entre la clase trabajadora y todo lo que sea impulsar eso, pues bienvenido sea. Bueno, ya para terminar, me gustaría englobar todo un poco con una pregunta que es que después, vamos, de lo que hemos visto en Cádiz y de vuestra lucha en Tubacex, quería saber si para ti la huelga indefinida es la mejor opción a la hora de conseguir mejoras en los derechos laborales de los trabajadores. Hay que decir que muchas veces las huelgas indefinidas ya vienen cuando no hay otra manera. Quiero decir, cuando ya el ataque es tan brutal, o sea, es como no me queda otra herramienta, no tengo otra manera de hacerle frente a esto, porque lo que me plantean es tan grave y es tan heavy que o hago esto o les hago daño en que no puedan producir, en que no puedan sacar material, en que no puedan... O yo qué herramientas tengo. La huelga es indefinida, es cuando ya no te queda más remedio, pero sin duda las huelgas sirven, las huelgas hay que hacerlas porque es la única herramienta que tiene la clase trabajadora para hacerle frente a la patronal, a los directivos, a las empresas. Ellos necesitan de tu mano de obra para poder sacar su producto. Si tú no les das esa fuerza de trabajo, ellos no ganan dinero. Entonces, es la única herramienta que tenemos la clase trabajadora. Pues muchas gracias por venir a contarnos vuestra lucha y también a hablar de la de Cádiz. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Y a vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No sé si vosotras conocíais el caso de la huelga de Tubacex que empezó en febrero del año pasado y ha acabado en octubre. Bueno, yo lo sabía porque me lo habías contado tú, pero la verdad es que no, o sea, tampoco tengo otros medios de... Sí, la verdad no recuerdo haber leído es que en el telediario. los medios le dieron, la verdad, mucho menos bombo que lo que le han dado a la de Cádiz. Sí, o sea, muchísimo más, muchísimo menos. Yo lo conocía de haberlo oído, pero sí que empecé a investigar más y cuando te enteras de que hay gente que ha estado 8 meses en huelga, no sé si decir que me sorprende, pero joder, me pareció algo bastante grande. A mí la verdad lo que más me sorprende es la camaradería, o sea, es decir, el pensar en la visión de grupo, aún sabiendo que tú ya tienes todo solucionado. Digamos que, por ejemplo, en el caso cuando dijo, ¿no?, de que había personas que ya habían recuperado su sueldo. Pensar que esas personas han decidido, pues eso, no pensar en sí mismas, sino pensar en el bien de sus compañeros y dar parte de o sea, dividir su sueldo entre todos los compañeros, a mí eso me parece bastante heroico, porque digamos que el camino sencillo habría sido decir, bueno, pues yo gracias a esta gente he conseguido ya tener mi sueldo, me lavo las manos y me pongo a trabajar y gano mi dinero y ya está. Y no, realmente la gente, pues eso, tiene conciencia de clase, entonces me ha resultado muy interesante. Sí, no solo eso, sino que también la solidaridad y la conciencia de clase se demuestran en cosas como estas, porque al final parte de que puedan mantenerlo es la solidaridad que hubo con la caja de resistencia y la gente apoyando con lo que podía, a lo mejor unos aportaban más, otros menos, y esas aportaciones y esa solidaridad de clase al final fue lo que hizo que esto se pudiera mantener. Y al final se readmitieron a todos, aunque por lo que nos han dicho todavía no están todos reincorporados, así que todavía habrá que estar atentos a ver si los reincorporan finalmente. Bueno, y ahora cuéntanos, Lun, un poco sobre el 25N, que fue el pasado jueves.
te has dicho, fue este jueves. El 25N es el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Por supuesto, violencia de género, que lo que más da es hacia cualquier violencia sexual o formas sutiles, digamos, como la envidia hacia las mujeres. Y bueno, estoy investigando un poco sobre la historia de este día y viene de el 25 hora a las hermanas Mirabal, que fueron unas hermanas de República Dominicana que fueron activistas por los derechos de la mujer y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Y bueno, este año habiendo manifestaciones, ha vuelto a haber manifestaciones después de que el año pasado no hubiese tantas por la pandemia. Ha habido manifestaciones prácticamente todas las capitales de provincia de España. Y bueno, creo que es de tener este día para recordar que esta lucha sigue estando aquí, que sigue siendo importante. Parece que ya nos hemos acostumbrado a verlo en las noticias, los casos de violencia de género, cosas terribles. Está bien tener un día para pararse a pensar y a recordar. No sé Sí, la verdad si es tienes que que decir algo. no, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, para la sensación a veces de que, bueno, pues que hemos conseguido muchas cosas, pero todavía falta muchísimo por conseguir. O sea, por ejemplo, pues eso es fascinante. Es horrible cuando ves en la televisión la cantidad de mujeres que han muerto por violencia de género, han sido asesinadas. Y bueno, es una lacra que tenemos como sociedad que tenemos poco a poco que ir cambiando. Y respecto a lo que han dicho partidos políticos, tampoco vamos a hacer aquí eco de lo que dice la extrema derecha, pero simplemente decir que no tiene sentido en un gobierno democrático que diga, o sea, en un sistema democrático que diga esas barbaridades. Y más que no se dé cuenta del machismo que está diciendo. O sea, es tan gracioso porque no se dan cuenta de que son machistas. Creen que no lo son. Eso es lo peor. Que crean que no, que creen, ellos mismos creen creen que la mujer es igual que el hombre, pero realmente son machistas. Pero creen que no, es horrible. Bueno, Incluso peor que la gente que es machista y directamente lo dice. sí, vamos. Es que lo del diputado de Vox fue muy fuerte. No le En vamos fin. a dar eco, pero vamos, os lo buscáis en Twitter. No le vamos a dar eco, pero hablemos. Pero bueno. Y hoy, hablando de Vox, se han manifestado en Madrid apoyando a el sindicato este de la policía, que ahora no me sale el nombre. Perdón. Madre Lun, mía. cuéntanos un Juspol o poco, algo así. cómo ha ido esta manifestación. ¿Quién nos va a contar? Pues Pues va a ver la manifestación y qué es lo que protestan. Ah, vale, genial. Ah, vale, Lun. Es que no habías dicho quién lo iba a contar, entonces me queda un poco... como has dicho, Perdón, ¿eh? bueno, pues como tú has dicho, la manifestación ha sido hoy en Madrid. La han apoyado todos los partidos de derecha, o sea, Vox, PP, Ciudadanos. Y la convoca el Jusapol o Jupol. Son lo mismo, uno está dentro del otro. Ya hubo el miércoles concentraciones en las delegaciones alrededor de toda España. Y contra lo que protestan es contra la reforma que va a hacer el gobierno de la ley Mordaza. ¿Por qué protestan? Pues porque tiene algunos puntos, les quitan, digamos que les quitan poder, les quitan ciertos privilegios.
Por ejemplo, ya no va a considerarse una infracción grave tomar imágenes de la policía, o sea, ya se puede grabar a la policía, que antes no se podía. Luego también el principio de veracidad, que es que si un policía dice algo en un juicio, se da por hecho que es verdad y ya, sin cuestionar nada, pues sigue estando, pero no. Dice que se considerará verdad, pero solo si el policía es coherente, lógico y tiene un mínimo de sentido. Y bueno, esto tiene que ver con el caso de Alberto Rodríguez, el exdiputado de Unidas Podemos, que precisamente porque el principio de veracidad decía que si el policía había dicho que le había pegado una patada, pues era verdad y no se podía cuestionar, aunque en este caso el relato tenía mucho sentido. Bueno, continuando con las reformas que hacia la ley Morey, se intenta restringir el uso de material antidisturbios como las pelotas de goma. Hay que haber un protocolo para el uso de la fuerza y de material antidisturbios, que a mí me ha sorprendido que no tuviese que haberlo antes. O Dios, será sin que hubiese un protocolo. Claro, hombre. Si es lo que se ha visto, siempre se improvisa. Que hay visto la goma, pues se utilizan. Que no hay, bueno, pues ya está. Se tiran de verdad. No, hombre, no, pero se utiliza lo que haya en el momento, no. Ya. Y bueno, Perdona que te he cortado y te he perdido el hilo, perdona, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. ¿Sigues? O... No sé si- Vale, sí es cierto algo. Sí, también hay un par de reformas más, que es que se permite no comunicar que se va a hacer una manifestación. Es algo que se necesita hacer inmediatamente. O sea, cito textualmente, que si es necesaria la rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social. O sea, Sí. si es algo que acaba de pasar ahora mismo y necesita una respuesta rápida, puedes hacer la manifestación y comunicarlo antes. Si entramos en guerra, podemos Sí. ir directamente al Congreso de los Diputados a manifestarnos. Sobre esto, que aún así es algo muy subjetivo. En plan, es que ahora mismo, en teoría, también, por ejemplo, hay que pedir permiso para todas las manifestaciones, pero luego hay un procedimiento de urgencia que te contestan en un día o dos. En plan, con pedirlo 2 días antes te vale. Claro, pero es que son 2 días. Y Si claro, necesitas pero por manifestarte ejemplo, ya. en Madrid había una manifestación por lo de Cádiz en apoyo el viernes pasado, pero la delegación del gobierno, del PSOE por cierto, dijo que no era algo urgente, entonces no se permitió la manifestación. Entonces es al final que yo creo que va a pasar lo mismo, que si se lía y dicen no, es que no tenían permiso porque no era algo urgente, entonces al final tienen que quitar que haya que pedirlo, porque al final si tienes que esperar a que un gobierno te dé permiso para realizar una manifestación, estás Pero, Dani, es lo que están diciendo. estás manifestando el derecho a la libertad de Dani, manifestación. es lo que están diciendo en la reforma, que ya no hace falta pedir No, permiso. están diciendo que no hace falta pedir permiso si es urgente. Claro. Claro. Pero no, claro, Claro, porque tiene que haber un límite. Claro, pero una jueza Tiene puede, que pedir. sí, pero la delegación del gobierno o quien tenga que decir algo le puede decir a la policía, esto no es urgente, podéis echarles, identificarles a todos. Aunque es que es muy subjetivo lo que es urgente y lo que no, y de la policía al final es a la que se le va a defender, y más cuando gane la derecha las próximas elecciones. Yo para criticar la ley Mordaza, yo creo que lo más interesante es ir al pasado. O sea, ¿qué había antes de la ley Mordaza? Porque la ley Mordaza es de 2015. ¿Qué pasaba antes? Porque todos sabemos lo que... O sea, quiero decir, ¿qué pasaba antes? En el año 90, si había una manifestación, llegaban los manifestantes y pegaban a la policía, porque claro, la policía no podía hacer nada contra ellos, porque no existía la ley Mordaza. Y claro, todos vivíamos en un mundo en el que la policía era paleada, ¿no? Porque no había ley Mordaza. Pues en el 92 se hizo una ley porque resulta que, bueno, pues estaba la ley contra la masonería y contra
contra la ley de vagos y maleantes del 33. O sea, digamos que estaba todo bastante anticuado por el tema de la dictadura. Y en el año 92 se hace una nueva ley que, pues, más o menos, pues, digamos que cumple los estándares de toda democracia. Lo único que añadía, por ejemplo, es que era la ley de la patada o algo así, que consistía en que la policía podía entrar en un piso si sabía que se estaba cometiendo un delito. Pero al año siguiente se consideró inconstitucional y se quitó. Pero es que la ley Mordaza que se aprobó en 2015, muchos, o sea, por ejemplo, hay varios editoriales en el New York Times que dijeron que era inconstitucional y que no tenía y que estaba atentando contra las libertades de las personas de España que se aprobara esta ley, porque además no se aprobó por mayoría, solamente la apoyó el PP. O sea, todos los partidos de izquierdas, incluso el PSOE, se pusieron en contra. No es que se abstuvieron, es que estuvieron en contra. Y aún así se llevó a cabo. Entonces, cuando ves que pues eso, que piden que no se derogue la ley Mordaza y dicen que le están quitando, que digamos que le están quitando seguridad a la policía, realmente te das cuenta de que es una seguridad que lleva manteniendo solo 6 años. Y todos sabemos que en los años 90 o en los años 60 podía haber represión policial sin que hubiera una ley que les defendiera, ¿o no? Hombre, eso está claro, y es que directamente pues entonces no es que se les quite, a ver, sí se les quita poder, pero es que lo que se hace es que pasen a estar un poco más igual que todos los ciudadanos. Van a seguir estando por encima que el resto de ciudadanos porque son policías y tienen pistola y porra. Y si haces algo que no les gusta, te pueden... Si no te gusta, te pueden zurrar. Pero es que antes están muy por encima de la ley. Es que no puede ser que si un policía le grabas haciendo su trabajo, te puedan meter una multa. Que hay piden 4 años de cárcel, por ejemplo, a uno que grabó un desahucio en Guadalajara por esto, por la ley Mordaza. Y es que es algo que es que no tiene ningún sentido porque atenta contra el derecho de información. Además que en la vía pública puedes grabar lo que quieras. Y repetimos, esto es solo hace 6 años. O sea, quiero decir, se aprueba en 2015, en 2013 no pasaba... O sea, quiero decir que yo entendería que se dijera que la derogación de la ley Mordaza... Bueno, no se deroga. Hay que dejar claro que no se deroga porque... No se deroga. Porque el PSOE no quiere ir tan profundamente, sino quitan los puntos más polémicos, pero aún así van a seguir teniendo más privilegios que en la ley anterior que había. Claro, pero igual, cosa que me parece, o sea, pero lo que quiero decir es que no entiendo por qué estos sindicatos se manifiestan cuando porque si hasta ahora antes podían hacer lo que querían y ahora no. De manera racional. Nadie, estoy hablando de manera racional, o sea, quiero decir que no tiene, o sea, quiero decir que haya partidos que digan, no, es que la ley Mordaza, realmente gracias a esa ley, básicamente si la quitan como quieren estos progresistas, lo que van a conseguir es que la gente va a empezar a dar golpes y la policía no va a poder intervenir y vamos a tomar el Capitolio, ¿no? Porque como la policía no puede intervenir por culpa de que se ha derogado o la nueva reforma, y es que eso es mentira, porque es que se vuelve incluso el 92. O sea, nada, quería dejar claro eso, que tampoco es que sea una cosa muy guau, de que te estás cagando el sistema, es simplemente que estás volviendo a la ley de antes. Y no del todo. Y que, como has dicho tú antes, era una ley que desde la propia Unión Europea se había dicho que se tenía que cambiar porque iba en contra de pues eso, la libertad de expresión y la libertad de información. O sea, no es algo que se haya decidido solo aquí, lo han tenido que decir desde fuera para que se cambie. Sí, y también Vox, por ejemplo, decía que no podíamos dejar desprotegidas a las fuerzas de seguridad que velan por el orden público y es que eso es que con esta ley con esta ley es que incluso con la ley Mordaza podía hacer que incluso es que incluso perjudicaba al orden público por no poder denunciar y que el policía tuviera superioridad. Puede pasar como en Cádiz, que de repente empiecen a cargar así porque sí, cuando el orden público está totalmente vigente. En plan, está todo bien. Pero además, no se les está quitando... O
sea, no se está desprotegiendo a la policía, se está dejando a la policía como estaba en el año 92, repito. O sea, quiero decir que es que yo no creo que en esa época, vamos, no sé, lo que yo tengo de conocimiento de los años 90, si la policía cargaba cuando tenía que cargar, o sea, no había, quiero decir, Que sí. no había ningún problema. O sea que bueno, la quería un debate Bueno, y interesante. a mí también sobre esto de la manifestación de la policía, no sé, me hacía gracia pensar que la policía se está manifestando, el hecho de que la policía se manifieste. Yo también. Y si la He lían, pensado, ¿y si- ¿qué va a eso es lo que pasar estaba si la pensando. lían? Los antidisturbios están dentro de la manifestación, que van a cargar contra sus propios compañeros. Es como, Yo solo simplemente no sé si pensaba, visteis el ¿qué vídeo. pasa? Hay un vídeo creo que de hace un año cuando se manifestaron en el Congreso, que de repente se saltaron el cordón policial y los policías que estaban manteniendo ese cordón policial empezaron a correr hacia atrás pero sin mirar a los manifestantes para dejarles pasar a los manifestantes, porque tampoco iban a pegar a sus compañeros, claro. Entonces ahí hay un conflicto. Claro, Con yo los de digo, izquierdas no se lo piensan tanto antes de cargar, ¿eh? hombre, claro. ¿Qué será? Pero sí, o sea, sería muy gracioso, ¿no? Porque imagínate, yo qué sé, o que un policía se le va la pinza y se quema un contenedor. Bueno, esto pasa algo similar. ¿Qué hacen? Pasa algo similar, mira. Ahí... A ver, no está saliendo el vídeo, no sé por qué, porque en teoría lo he puesto, pero... A ver. Bueno, seguir hablando. Ah, mira, por el chat dicen que la policía se puede sindicar, pero no tiene derecho a huelga ni a acciones sustitutivas de la misma o situaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Claro, no se pueden poner toda la policía en huelga porque imagínate las risas. De, no, es que entra un señor a robar mi casa. Pues no, señor, mire, estamos en huelga. Así que nada, o llamas de, oye, creo que van a, yo qué sé, a atracar un banco. Bueno, pues lo siento mucho. Qué pena. No puedo hacer nada porque estoy en huelga. Vale, aquí No está... puedo, Aquí Es como está la película esa de hay un día que puedes hacer lo que te dé la gana y puedes ir matando a gente por la calle que no te va a pasar nada. Pues más o menos. Voy a poner un vídeo porque unos manifestantes de izquierdas se han manifestado, bueno, se han hecho una acción durante la manifestación policial para reivindicar que la ley Mordaza pues es inconstitucional y que no tiene ningún sentido y que va contra los derechos humanos. Y pues la policía, como hacen normalmente, pues normalmente hacen con uniforme o sin uniforme, ha reaccionado un poco violentamente. Entonces, pues quería ver el vídeo para que se viera que los violentos no son los de izquierda, que como dicen que siempre en los medios, que siempre son los de izquierdas, pues en este caso la policía, que en teoría son los que no tienen que ser violentos, ha agredido a estos manifestantes. No sé el vídeo. Ah, sí, perdón. Bueno, pues como se ha visto en el vídeo, pues agreden tanto a tanto a los manifestantes que iban con las caretas como al periodista ese que estaba grabando, pues les agreden porque claro, no les gusta que les graben. Ahora encima les van a poder grabar cada vez que hagan algo, pues que van a tener que salir peinados de casa. Madre mía. Bueno, Surrealista.
esta semana, la otra gran polémica antes de terminar, que no se nos podía escapar, es los presupuestos generales del Estado. Se han aprobado a cambio del apoyo de los independentistas, que eso por supuesto a la derecha no le ha gustado. Uy, se han Entonces, enfadado ¿qué mucho. concesiones ha habido? Porque yo tengo entendido que una concesión muy curiosa a los catalanes ha sido que van a obligar a que en las plataformas de streaming como Netflix haya una cuota de contenido en catalán. Sí, o sea, a ver, si quieres podemos hacer, o sea, en plan, yo me esperaba que alguna concesión sería un poco más, digamos, pues eso, como las que dicen el PP y Ciudadanos que el gobierno está haciendo, ¿no? No sé, pues que por ejemplo de repente una persona no pudiera hablar español por las calles en Cataluña o algo por el estilo. Pero no, la verdad es que eran cosas bastante, pues eso, normales. Fíjate con lo que hablan. Bueno, y entonces, bueno, pues en Cataluña, pues eso, básicamente van a aprobar una ley audiovisual en catalán por el que el 66% del contenido en las plataformas audiovisuales tiene que estar en lenguas cooficiales, que me parece bastante, pues eso tiene bastante sentido. Hombre, es que Con esto sí tiene ya le han dado el acuerdo. A mí me parece que está bien, o sea, no me parece... O sea, a ver, es una medida bastante, pues eso, para que la gente, pues eso, pueda escuchar más catalán en la televisión o en las plataformas. Me Es parece que que está a mí bien. me parece bien que no solo en Cataluña debería ser, no sé si en este caso es en todas las lenguas cooficiales, porque hay que promocionarlas porque están desapareciendo por todo el mundo muchos idiomas. El asturiano se está dejando hablar, aunque hay un movimiento que lo está reivindicando. El gallego se dejó prácticamente hablar, aunque también ahora está en auge y hay Bueno, que... bueno. eh, se dejó bastante de hablar durante un tiempo y ahora otra vez está resubiendo. En plan, ha Eso resubido mucho, pero se dejó de hablar puede durante un ser, tiempo. Y ahora pero está Que volviendo a me vi bajar, un ¿no? no te documental creas. Es sobre que, lenguas cooficiales de la Sexta y decían que el gallego se había dejado de hablar. pero a lo mejor entre, a ver, porque técnicamente no se podía hablar, pero luego la gente en su casa, Claro, y después ¿sabes? del franquismo, como no se había podido hablar durante tanto tiempo, en las ciudades y en muchos sitios se perdió. Pero ahora Sí, eso es verdad. En las se ha ciudades recuperado hay... mucho y vamos. Mm. Hasta el PP se Sí, utiliza el idioma para hacerse publicidad en Galicia. pero si no sabe hablar gallego, fijo. Bueno, pero No habla gallego. de vez en cuando sale hablando gallego. No, ¿Cómo que no? no, pero cuando habla gallego no habla Lo gallego. intenta. No es gallego. En plan, es como si yo me pongo a hacer hablar en gallego. En serio, lo dice mi familia de allí. En plan, que es gallego mal, en plan. Como, yo que sé, como si te vas a, yo que sé, a Cataluña y empiezas a decir catalans, versión gallego. O sea, muy mal, muy mal. Y yo quería decir, ya que hablamos Bueno, de el las caso es lenguas que hay que cooficiales, defender a las no, lenguas. pero una cosa. Claro que, jope, al igual que se oferta segundo al idioma extranjero y eso, pues sería interesante que también te dejaran en, clase aprender alguna lengua cooficial, porque quiero decir, es parte de tu país, ¿no? No sé, a mí me parece que, por ejemplo, me hubiera gustado, pues a lo mejor podría haber estudiado gallego en clase si probablemente lo hubiera cogido. Sabéis que el euskera es muy interesante a la hora de estudiar el lenguaje porque es la única lengua prerrománica que sigue circulando. Entonces, es muy interesante para saber de dónde vienen o sea, todos los idiomas, literalmente. Entonces, pues sería interesante que se pudiera ofrecer clases en el instituto, porque si quieren reivindicarla, tiene que ser con estas medidas, yo creo. O sea, quiero decir, cuántas, no sé, es que es parte de mi cultura, al igual que tengo que estudiar, yo qué sé, otras cosas, pues también de España, pues también tengo, no sé, me parece que sería muy interesante. Bueno, volvamos a los Bueno, presupuestos. que opine de esto Lun, que tiene una cuenta de Twitter que habla sobre idiomas, dialectos y todas estas cosas. Ah, sí, no lo sabía. Me la abrí ayer, ¿eh? No tengo todavía mucho. Pero, a ver, yo creo que es súper importante que haya contenido en un idioma para que se siga hablando. O sea, y más ahora que, que más que hablar con la gente, a veces estamos más tiempo viendo series o viendo directos o cualquier cosa. Y
es importante también que pues se haga contenido en esos idiomas. Me he acordado que hace un tiempo había propuestas para hacer el euskera y el gallego lengua. Y sí, en general eso es importante también hacer ese contenido para empezar a aprender un idioma. De hecho, yo empecé a hacer un curso de catalán en Duolingo porque me empecé a ver directos de Twitch en catalán, pero eso es otro asunto. Y también es importante que la gente que habla un idioma y lo tiene como lengua materna acceder a cosas en su idioma. O sea, tú imagínate si ahora te tienes que ver todo en inglés, pues a lo mejor lo entiendes, sí, pero es más complicado y a veces quieres disfrutar una serie o algo y no estar concentrado solo en entender qué están diciendo. Bueno, Bueno, perdona, yo en esto sí que tengo que una simplemente cosa, decir que, vamos bueno, a acabar de hacer la que... promo. Tu cuenta de Vale. Twitter se llama Personas y Idiomas o algo así. Bueno, paso el link. Sí. Gracias, yo no venía aquí a hacerme promo. Bueno, pero ya que ha salido lo... Claro. Bueno, sí. Pues nada, te quería simplemente rebatir una cosa que es el tema de... Yo creo que en España no tenemos el problema ese de la comprensión, porque las personas que hablan otro idioma son bilingües, simplemente. O sea, por ejemplo, las personas que viven en Cataluña y saben catalán, saben español, castellano. Eso es así. Sí que creo que es verdad que es otra manera de... Es otra... O sea, no sé. Yo sí que creo que tiene que haber diversidad de lenguas y que no es lo mismo expresarte en catalán que en castellano. Entonces sí que me parece... O sea, quiero decir, sí que defiendo que se utilice el catalán en más, digamos, en más plataformas online y streaming, pero sí que me parece que no hay un problema de comprensión. O sea, que el problema no es que no se comprenda la serie si está en castellano. No, pero tú imagínate. No, A ti probablemente... más cómodo. Probablemente tú veas todas las series en lengua original, porque te guste verlas en lengua original, pero hay gente que llega cansada del trabajo, de estudiar, y no apetece ponerse a pensar en la lengua original. Claro. Imagínate ponerte a ver el juego del calamar en pero coreano la gente que sabe catalán sabe castellano. y tener que leer subtítulos. Entonces, si es tu lengua materna, Pero- pues te es más fácil. Pero la lengua materna de la gente de las comunidades que tienen lengua cooficial es que son dos. O sea, Sí, tienen las dos pero ¿cuál dominan completamente más? unidas. Pero ¿cuál dominan más? En Cataluña y Las Euskadi dominan por sobre todo. igual. Te lo prometo. Mira, la mitad de mi familia es de Galicia y excepto mi prima que tiene problemas con el gallego, mi primo, por ejemplo, puede hablar perfectamente en gallego o en Sí, es que castellano y le da no es igual. lo mismo. Lo que pasa es que le resulta más No es interesante. lo mismo el gallego que en Cataluña o el País Vasco, que el nivel de español en muchas personas. Y más ahora No que en tengo muchos colegios ni idea. se está No, priorizando el catalán. En el País Vasco el euskera se habla más que el castellano. En Ni algunas de broma, zonas sí. Dani. No es que En las grandes ciudades Ni de no, pero en broma. en las zonas rurales. Ni de No broma. es que, pero pues que sigue teniendo su lengua materna, pues como, o sea, una de las lenguas cooficiales es su lengua materna o gente, aunque sean sobre todo gente mayor, maneja una lengua cooficial con más facilidad que el castellano. A lo mejor gente de nuestra edad ya no pasa tanto, pero bueno, aún así sigue siendo necesario que haya series en... Sí, Claro, es que además Eso es que no el sean contenido cultural los que más aporta tardados. ese idioma. Porque un idioma necesita tener una cultura detrás para mantenerse. claro. Sí, además me parece que no es lo mismo expresarte en castellano que en catalán. O sea, quiero decir, hay siempre algún tipo de diferencia de significado o también cosas que puedes aportar con esa lengua que no puedes aportar con otra. O sea, por eso existen los idiomas. Si no, todo el mundo hablaría esperanto. Eso es así. Bueno, ¿qué más de los presupuestos? Ah, sí. Vale, sí. Y luego tenemos el problema del País Vasco. Que bueno, EH Bildu dijo sus declaraciones ahí un poco que nadie supo por qué estaban haciendo eso en esos momentos. Pero bueno, básicamente lo que va a pasar es que el canal, bueno, que les van a dar 32 millones de dinero de los presupuestos a Bildu y que el canal infantil en vasco se puede ver en Navarra.
Y nada, el tema es... Ah, sí. Y que se va a romper la denominación de origen La Rioja para crear una específica para Álava. Tenga el control del Consejo Regulador de la subdenominación de vinos. Bueno, Y nada, simplemente, pues eso, que hay críticas de, pues esto, de los de la derecha por el tema de H. Bildu, que es que también, en fin, es que no entiendo por qué hizo eso. O sea, no tiene ningún sentido lo que hizo. En fin. Y claro, pues ahora, pues eso, hay bastante polémica por eso, pero bueno, no creo que vaya a hacer el gobierno nada, así que no hay problema. yo no destacaría sobre todo eso, sino sobre Claro. todo la actualización del concierto vasco que va a haber. A eso no lo he visto. Se va a incluir el impuesto este de... ¿Cómo se llama? El impuesto a las tecnologías, vamos. El impuesto Google o como lo quieras llamar, la tasa Google. Ah, sí, y se me ha olvidado. También se va a dar un fondo de 25 millones de euros para compensar a los afectados por el amianto, que debió ser bastante duro allí. El amianto es un material que estaba en las paredes y entonces mucha gente estuvo trabajando con él y es cancerígeno, entonces tienen problemas de salud derivado de ello. Sí, pero vamos, que creo que es que se les van a meter también más impuestos, que va a suponer bastante recaudación. Y para que el resto de comunidades autónomas no se quejen, también se va a hablar, esto no está firmado, van a reunirse todas las comunidades para ver si meten nuevos impuestos para que los recauden las comunidades autónomas. Bueno, Madrid no va a hacerlo, así que ya... Y pues bueno, ya no teníamos mucho más por hoy. Así que el próximo fin de semana probablemente no haya directo porque es puente y probablemente me vaya a Madrid y no pueda tener conexión, pero si no nos vemos el 11, ya a las vísperas de Navidad y pues eso, cerca ya de las fiestas del consumismo. Hasta la próxima. Dale, tío. Tenemos un especial